En las vastas tierras de un millonario arrogante, un hombre que creía que todo en la vida tenía un precio, vivía una bestia que el dinero no podía comprar. Un toro llamado Furia, cuyo corazón albergaba un doloroso secreto y que había humillado a los hombres más valientes y a los domadores más expertos del país. Desesperado y con el orgullo herido, el millonario lanzó una apuesta despiadada: una fortuna para quien lograra domarlo en un minuto, o la muerte para el animal. Hombres fuertes y vaqueros de toda la región fracasaron uno tras otro, hasta que un día, de la nada, apareció un niño, un pequeño de la calle, descalzo y sin nada más que el coraje en su mirada, que se atrevió a aceptar el desafío. Lo que nadie imaginaba era que ese humilde niño no venía a luchar. Él guardaba un secreto aún más profundo que el del propio toro, y su llegada estaba a punto de cambiar el destino de todos para siempre. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre los campos secos de la ganadería La Escondida, una tierra legendaria donde el polvo y el honor se mezclaban en el aire. Allí, don Ricardo Valdepeñas, un hombre cuya inmensa fortuna solo era eclipsada por su arrogancia sin límites, caminaba con paso firme y decidido entre los corrales. Su traje de lino, de un blanco impecable que desafiaba el entorno rústico, era un testamento de su poder, una armadura contra la simpleza del mundo que gobernaba, pero que en el fondo despreciaba profundamente. A su lado, con el sombrero en la mano y la piel curtida por 1000 soles, caminaba Javier, su capataz, un hombre leal cuya mirada silenciosa había aprendido a leer las tormentas en los ojos de su patrón antes de que se desataran. Ricardo no observaba sus dominios con amor, sino con el ojo crítico de un coleccionista que inspecciona su posesión más preciada, buscando cualquier imperfección, cualquier signo de debilidad que pudiera manchar el prestigio de su apellido. Un nombre forjado con dinero, poder y una voluntad que no aceptaba un no por respuesta de ningún ser, ya fuera hombre o bestia. Al fondo de la propiedad, apartado de los demás animales como si su sola presencia pudiera contaminarlos, se encontraba un corral de piedra reforzado, una prisión construida para contener una fuerza de la naturaleza. Dentro, una bestia negra como la noche más oscura resoplaba furiosamente, sus pezuñas golpeando la tierra con la fuerza de un martillo de herrero, levantando nubes de polvo que se arremolinaban a su alrededor como un presagio de violencia. Era Furia, un toro de lidia de estampa magnífica, con músculos que se tensaban como cuerdas de acero bajo un pelaje azabache y unos ojos que ardían con una inteligencia salvaje y un fuego incontrolable. Ricardo lo había adquirido en una subasta secreta, pagando una cifra que haría palidecer a otros millonarios, convencido de que aquel animal sería la joya definitiva de su ganadería, el semental que engendraría una nueva era de campeones. ¿Alguna novedad, Javier?, preguntó Ricardo, su voz cortante rompiendo el tenso silencio. Ninguna, patrón, respondió el capataz con un suspiro cansado. El último vaquero experto que lo intentó salió de aquí con el brazo roto y el orgullo hecho pedazos. Nadie, absolutamente nadie ha podido siquiera acercarse. La frustración era un sabor amargo en la boca de Ricardo, un sentimiento al que no estaba acostumbrado y que detestaba con cada fibra de su ser. El fracaso no entraba en su vocabulario. Desde niño había aprendido que el dinero era la llave maestra que abría todas las puertas, que compraba la lealtad, la obediencia e incluso el miedo. Pero Furia, ese monumento de carne y furia, desafiaba la ley fundamental de su universo. Se negaba a ser una simple transacción. Cegado por su orgullo herido, Ricardo mandó traer al domador más reputado del país, un hombre cuya leyenda decía que podía susurrarle a las bestias y calmar su espíritu. El hombre llegó, observó a Furia durante horas y luego trabajó durante una semana entera, usando cada técnica conocida, cada gesto de paciencia, cada palabra suave. Al final, se presentó ante Ricardo, derrotado.
Ese toro no es salvaje, patrón, explicó con una seriedad solemne. Es algo mucho peor. Está lleno de un rencor antiguo, de un dolor invisible. Alguien le hizo un daño terrible en el pasado, y su alma guarda ese secreto con un odio que yo nunca antes había visto. La explicación del domador, lejos de calmarlo, fue la chispa que encendió la pólvora en el orgullo de Ricardo. Lo despidió sin pagarle, su mente hirviendo en una mezcla de rabia e humillación. Si no podía doblegar al animal con la habilidad o el dinero, entonces usaría su desafío para crear un espectáculo que nadie olvidaría, una forma de reafirmar su poder ante el mundo. Esa misma tarde, convocó a todos los trabajadores de la hacienda en el patio principal. Subido a una carreta, con una sonrisa desafiante que helaba la sangre, anunció su decisión con voz potente. He decidido abrir una apuesta para todo el que quiera probar su valor. 100,000 pesos para el valiente que logre permanecer sobre el lomo de Furia durante un solo minuto. 1 minuto y será un hombre rico. Hizo una pausa dramática, saboreando el impacto de sus palabras. Pero, continuó, su voz volviéndose fría como el acero, tienen 30 días para lograrlo. Si al final del plazo nadie ha conseguido domar a esta bestia, si nadie ha podido doblegar su espíritu, entonces Furia será sacrificado frente a todos. Que comience el espectáculo. La noticia de la apuesta de Ricardo Valdepeñas corrió como un reguero de pólvora por toda la comarca, atrayendo a una procesión de hombres rudos y jinetes de fortuna que llegaban a la ganadería a la escondida con el pecho inflado de arrogancia y los ojos brillantes de codicia. Cada día, un nuevo aspirante, un vaquero con fama de valiente, o un domador con cicatrices que contaban historias de bestias sometidas, entraba al corral de piedra para enfrentarse a Furia. Y cada día, el resultado era el mismo. Una explosión de violencia incontenible, un torbellino de furia negra que lanzaba al jinete por los aires en menos de 10 segundos, dejándolo en el polvo, humillado, y a menudo con varios huesos rotos. Ricardo disfrutaba del grotesco espectáculo desde la sombra de su terraza, bebiendo coñac caro y celebrando cada fracaso con sus amigos adinerados, quienes acudían como si se tratara de una fiesta exclusiva. Para ellos las caídas y el terror de los hombres eran el entretenimiento perfecto, y la creciente leyenda del toro imposible solo añadía más valor a la posesión de su anfitrión, sin importar que el plazo de 30 días se acercara a su fin, convirtiendo la apuesta en una inminente y cruel sentencia de muerte para el magnífico animal. Fue entonces cuando solo quedaban 2 días para que el plazo expirara y toda esperanza parecía perdida, que una figura inesperada apareció en los imponentes portones de la hacienda. La mañana era gris y el viento levantaba un polvo melancólico cuando los guardias divisaron a un niño. No tendría más de 12 años, era delgado, descalzo, y vestía ropas tan gastadas y sucias que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Llevaba consigo un pequeño bulto atado a un palo, la imagen misma de la miseria y el abandono. Los guardias, hombres corpulentos y de gesto adusto, intentaron espantarlo como a un perro callejero, con gritos y amenazas. «¡Largo de aquí, mocoso!», le gritó uno. «Esto no es un lugar para mendigos». Pero el niño, en lugar de acobardarse, levantó la vista y los enfrentó con una calma que desarmaba. «No vengo a pedir», dijo con una voz sorprendentemente firme. «He visto el anuncio. Vengo por la apuesta». Los guardias se miraron el uno al otro, primero con incredulidad y luego con una risa burlona que resonó en el silencio del campo. La idea era tan absurda, tan ridícula, que decidieron que sería el acto de comedia perfecto para su patrón. Llevaron al niño ante Ricardo Valdepeñas, empujándolo con rudeza, como quien presenta una curiosidad de circo. El millonario estaba desayunando en su lujosa terraza, rodeado de sus invitados, cuando le anunciaron la llegada del peculiar visitante. Al ver la figura andrajosa y diminuta de Leo, Ricardo soltó una carcajada tan fuerte y despectiva que silenció el canto de los pájaros.
¿Tú? Preguntó entre risas mientras sus amigos lo acompañaban en la burla. ¿Tú quieres montar a Furia? ¿Acaso sabes, pequeño, que hombres que te triplican en tamaño han salido de aquí en camilla rogando por no haber nacido? Leo soportó la humillación sin bajar la mirada, sus ojos fijos en el rostro del millonario, un océano de serenidad en medio de aquella tormenta de desprecio. Sí, señor, respondió con una sencillez inquebrantable. Mi nombre es Leo, y he venido desde muy lejos para intentarlo. La diversión inicial de Ricardo comenzó a transformarse en una idea más perversa, una oportunidad para ofrecer a sus invitados un espectáculo de crueldad aún más refinado y memorable que los anteriores. Con una sonrisa maliciosa dibujada en los labios, Ricardo se puso de pie y se dirigió a la pequeña multitud de trabajadores y curiosos que se había formado. «Muy bien, pequeño valiente», proclamó con voz teatral, asegurándose de que todos lo escucharan. «Te daré tu oportunidad. Si logras permanecer sobre Furia durante 1 minuto, los 100,000 pesos serán tuyos». Hizo una pausa dramática, deleitándose en la tensión que había creado. «Pero, si fallas», continuó, su voz volviéndose un látigo, «tendrás que pagar por el espectáculo y la insolencia. Trabajarás en mi hacienda durante 1 año entero, sin paga, sin descanso, para que aprendas a no desperdiciar el tiempo de tus superiores». Un murmullo de horror recorrió a los presentes. Era una trampa cruel, un castigo desmedido para un niño. Sin embargo, ante el asombro de todos, Leo asintió lentamente, sin una pizca de duda. «Acepto, señor». Su respuesta, tan simple y directa, cayó como una piedra en un lago, borrando las sonrisas de los rostros de los invitados y dejando en el aire una pregunta silenciosa. ¿Era valentía o era una locura sin nombre? Ricardo dio la orden, y los trabajadores, con el rostro pálido y el corazón en un puño, abrieron la pesada puerta del corral. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Un silencio denso, cargado de expectación y morbo, cayó sobre la multitud. Furia irrumpió en la arena como una exhalación de la misma tierra, una visión de poder y rabia desatada. Resoplaba con la fuerza de una locomotora, sus pezuñas levantando una tormenta de polvo mientras galopaba en círculos, marcando su territorio con una furia que parecía nacida del centro del mundo. Sus ojos negros, inyectados en sangre, buscaban un objetivo, un enemigo sobre el cual descargar el odio que lo consumía por dentro. Era aún más aterrador bajo la luz del sol, un monumento de músculos y furia que prometía una destrucción rápida y segura. Los amigos de Ricardo se inclinaron en sus asientos, fascinados por aquella demostración de poder bruto, mientras el resto de los presentes apenas se atrevía a respirar. «Ahí lo tienes, niño», gritó Ricardo con una sonrisa cruel. «El diablo ha venido a buscarte. Reza lo que sepas, porque tu hora ha llegado». Pero Leo parecía no escuchar las burlas, ni sentir el pánico colectivo que flotaba en el aire. Con una calma que rozaba lo sobrenatural, dio un paso al frente y entró en el corral. Todos esperaban que corriera, que intentara un salto desesperado y suicida sobre el lomo de la bestia. Pero el niño hizo algo que nadie en 1.000.000 de años habría podido predecir. Avanzó lentamente hacia el centro de la arena y ante la mirada atónita de todos, se sentó en el suelo polvoriento, dándole parcialmente la espalda al toro. Se hizo pequeño, vulnerable, un punto insignificante en la inmensidad del ruedo. La acción fue tan inesperada, tan contraria a todo instinto de supervivencia, que detuvo en seco tanto a Furia como a los espectadores. La tensión cargada de violencia se disipó, reemplazada por una confusión abrumadora. El tiempo pareció detenerse. «¿Pero qué demonios hace ese loco?», murmuró Ricardo poniéndose de pie, su rostro reflejando una creciente ira al ver que el guión de su sangriento espectáculo se estaba desmoronando. Fue entonces cuando Leo comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, una melodía suave y melancólica que el viento parecía llevar directamente a los oídos del toro. No eran órdenes ni desafíos,
eran palabras de consuelo, de entendimiento. Los que estaban más cerca jurarían después haber oído frases sueltas, confesiones de un alma vieja en el cuerpo de un niño. Hablaba de la soledad, del miedo que se disfraza de rabia, de las cicatrices que no se ven en la piel, pero que pesan en el corazón. «Yo también sé lo que es que te hagan daño», susurraba Leo sin moverse de su sitio. «Sé lo que es no confiar en nadie porque todos te han traicionado, pero no todos somos iguales, amigo». Furia, que hasta entonces solo había conocido gritos, golpes y lazos, se quedó quieto. Su instinto le ordenaba atacar, pero algo en aquella voz, en aquella quietud, lo desconcertaba. Inclinó su enorme cabeza, y por primera vez, la furia ciega de sus ojos dio paso a una chispa de profunda y genuina curiosidad. Dejó de resoplar y comenzó a escuchar. El milagro se desplegó lentamente, en un silencio sagrado que envolvía toda la hacienda. Contra toda lógica, el imponente animal comenzó a caminar hacia el niño, no con la velocidad de un ataque, sino con pasos cautelosos, casi reverentes. La multitud contenía la respiración, presenciando algo que iba más allá de su comprensión. Javier, el capataz, se quitó el sombrero con los ojos llenos de lágrimas, mientras Ricardo Valdepeñas observaba la escena pálido de rabia, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos. Furia llegó hasta donde estaba Leo y se detuvo. El niño no se movió. El toro bajó su testuz, no para embestir, sino para olfatear suavemente el cabello del muchacho. Un sonido gutural, un murmullo profundo que no era de amenaza, sino de reconocimiento, vibró en su pecho. Y entonces, con una lentitud infinita, Leo se puso de pie. Miró a Furia a los ojos y extendió su mano. La bestia que había destrozado a hombres valientes tocó con su hocico húmedo la palma de aquel niño. En ese instante, un pacto silencioso fue sellado, una conexión invisible que sanó dos soledades. Aquel momento de conexión silenciosa fue solo el preludio del verdadero milagro. Ante la mirada atónita de la multitud, Leo se movió con una confianza que no parecía de este mundo. Acarició el cuello de Furia, le susurró algo al oído que nadie pudo escuchar, y luego, con un movimiento fluido y respetuoso, se impulsó y se sentó sobre el lomo de la bestia. No hubo violencia, ni sogas, ni espuelas, solo el pacto tácito entre dos almas que se habían reconocido. Un jadeo colectivo recorrió la hacienda. Furia, el toro que había enviado a hombres al hospital por mucho menos, no se inmutó, no corcoveó, no lanzó patadas, no mostró ni un ápice de la rabia que lo caracterizaba. Se quedó quieto un instante, como aceptando el peso de su nuevo amigo, y luego comenzó a caminar. Con un paso lento y majestuoso, paseó por el corral con el niño sobre su espalda, en una imagen de paz tan poderosa que parecía una pintura salida de un libro de leyendas olvidadas. El silencio de los espectadores se rompió, y los trabajadores, olvidando por completo el miedo a su patrón, estallaron en un aplauso atronador, un grito de júbilo que celebraba la victoria de la compasión sobre la fuerza bruta. Ricardo Valdepeñas observaba la escena desde su terraza, paralizado, con el rostro transformado en una máscara de incredulidad y furia. Su espectáculo de poder y humillación se había convertido en el escenario del triunfo de un niño andrajoso. Cada aplauso de sus hombres era como una bofetada a su orgullo. Cada paso tranquilo del toro era una afrenta a su autoridad. Se sentía despojado, expuesto, vencido por un poder que no podía entender y, por lo tanto, no podía controlar. El minuto, que debía ser una eternidad de lucha, se convirtió en un desfile de paz. «¡Tiempo!», gritó finalmente Javier, el capataz, con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas rodando por su rostro curtido. «El niño ha ganado la apuesta». Con la misma gracia con la que subió, Leo se deslizó del lomo de Furia. El toro, en lugar de huir, se quedó a su lado como un guardián fiel. Leo, seguido por la imponente bestia, caminó hacia el millonario.
su pequeña figura proyectando una sombra de gigante dignidad que hizo retroceder a los amigos de Ricardo. «He cumplido con mi parte del trato, señor», dijo, su voz tranquila resonando en el tenso silencio. Acorralado y ahogándose en la humillación pública, Ricardo intentó desesperadamente encontrar una salida, una forma de reescribir la historia que todos acababan de presenciar. «Esto es un fraude, una farsa», gritó, su voz temblando de rabia. «Ese toro está enfermo o lo han drogado. Ese no es el animal que yo compré». Pero sus palabras sonaban vacías, patéticas, un intento desesperado por negar la evidencia que tenía ante sus ojos. Hizo un gesto a uno de sus hombres para que trajera el dinero, queriendo terminar con la farsa y expulsar al niño de su vista para siempre. Pero fue entonces cuando Leo le asestó el golpe definitivo, uno que no esperaba. «No quiero su dinero», dijo el niño, su voz clara y firme, y su declaración cayó como una bomba sobre la hacienda. Ricardo se quedó helado, genuinamente desconcertado. «¿Rechazas 100,000 pesos?» Leo lo miró directamente a los ojos. «No vine aquí por su fortuna, señor. Vine por él». Con un gesto señaló al toro que esperaba pacientemente a su lado. «Quiero que lo deje libre. Lo quiero a él». La petición del niño era tan ajena al universo de Ricardo Valdepeñas que lo dejó sin palabras. Rechazar una fortuna por un animal era un desafío directo a la ley fundamental de su mundo, donde todo y todos tenían un precio. Leo, viendo la confusión en el rostro del millonario, aprovechó el momento. «Usted cree que Furia le pertenece, como una silla o una mesa», continuó con una sabiduría que helaba la sangre, «pero yo sé la verdad. Un ser vivo no se posee, se gana su confianza». Y entonces lanzó el desafío final, una nueva apuesta que sellaría el destino de todos. «Dejemos que el propio Furia decida. Nos pondremos usted y yo en extremos opuestos del corral. Lo llamaremos. Con quien él decida irse, ese será su verdadero dueño. Sin dinero de por medio. Solo la verdad». Ricardo, cegado por la arrogancia y convencido de que, al final, el animal respondería a quien le había dado de comer, vio una última oportunidad para recuperar su honor y humillar al niño. «Hecho», espetó con una sonrisa torcida. «Prepárate para perderlo todo, mocoso». El corral entero se convirtió en un escenario de silencio y expectación. Ricardo Valdepeñas se irguió en un extremo, con la postura de un rey que llama a su súbdito, su rostro lleno de una confianza arrogante. En el otro extremo, Leo esperaba, pequeño y sereno, con el corazón latiendo al ritmo de una esperanza frágil. A la señal del capataz, las dos voces se alzaron. La de Ricardo fue una orden, un trueno de autoridad que resonó en todo el valle. «Furia, ven aquí, a mí». La de Leo, en cambio, fue una invitación suave, casi un secreto compartido con el viento. «Ven, amigo, es hora de decidir nuestro camino». El imponente toro que se encontraba en el centro levantó la cabeza. Miró por un instante a Ricardo y en sus ojos pareció brillar el recuerdo de una vida de encierro y soledad. Luego, giró lentamente su masiva cabeza y, sin una sola duda, comenzó a caminar con paso firme y decidido hacia el niño. El viaje pareció durar una eternidad, y al llegar Furia empujó suavemente el pecho de Leo con su testuz, en un gesto de lealtad absoluta. La bestia había elegido. La multitud estalló en un grito de júbilo, y Ricardo se quedó solo en su esquina, tragándose el veneno de la derrota más amarga y pública de su vida. Con los restos de su orgullo hechos jirones, Ricardo compuso su rostro en una máscara de fría indiferencia, aunque sus ojos ardían con una llama oscura. «Una apuesta es una apuesta», dijo entre dientes, cada palabra un trozo de vidrio roto. «Coge a tu animal y lárgate de mis tierras antes de que me arrepienta». Leo asintió, y tomando una vieja cuerda para usarla como un lazo improvisado, comenzó a guiar a Furia hacia la salida. Pero al pasar junto a Ricardo, éste lo agarró del brazo con una fuerza inesperada. «Esto no se ha terminado, niño.
siseó con una voz helada que prometía un oscuro porvenir. Has cometido el error de humillarme, y eso es una deuda que siempre se cobra. Disfruta de tu victoria mientras puedas, porque será corta. Sin responder, Leo se soltó y continuó su camino, saliendo de la hacienda bajo la mirada de admiración y temor de los trabajadores. La alegría de la libertad era inmensa, pero a medida que se alejaba por el camino polvoriento, la euforia inicial dio paso a una preocupante realidad. Era libre, sí, pero también estaba completamente solo, sin un céntimo en el bolsillo, sin un techo bajo el que cobijarse y con la responsabilidad de cuidar de un animal enorme. Su viaje lo llevó al cercano pueblo de San Rafael, un lugar humilde de casas de adobe y calles sin pavimentar. La llegada de un niño descalzo, guiando a un toro de lidia de estampa tan magnífica, causó un revuelo inmediato. Los niños lo seguían fascinados, y los adultos se asomaban a las puertas, murmurando sobre la extraña pareja. Con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, Leo preguntó por un lugar donde pudiera conseguir trabajo a cambio de agua y algo de pasto. Fue así como lo guiaron al taller de Arturo, el viejo talabartero del pueblo. El taller era un lugar mágico, impregnado del olor a cuero, cera y madera vieja. Herramientas de todas las formas y tamaños colgaban de las paredes en un orden meticuloso, y en el aire flotaba una sensación de paz y dignidad. Arturo era un hombre de pocas palabras y mirada profunda, un artesano respetado, cuyo silencio parecía contener la sabiduría de una vida llena de trabajo y quizás de alguna pena oculta. Escuchó la increíble historia de Leo sin interrumpirlo, mientras sus ojos expertos evaluaban no solo la belleza del toro, sino el extraordinario vínculo que lo unía al muchacho. Cuando Leo terminó su relato, el viejo artesano suspiró profundamente y una media sonrisa se dibujó en su rostro. He visto a muchos hombres intentar domar bestias con látigos y gritos, dijo Arturo, su voz ronca, pero amable. Pero es la primera vez que veo a alguien hacerlo con el corazón. Eso tiene más valor que todo el dinero de Valdepeñas. Viendo la desesperación y la nobleza en los ojos del niño, le hizo una oferta. Tengo un establo vacío y un catre en la trastienda. No es mucho, pero es un techo. Podrán quedarse. Hizo una pausa y su mirada se tornó seria. Pero no será un regalo. El respeto se gana y el pan también. Trabajarás para mí, aquí en el taller. Te enseñaré el oficio, el secreto del cuero y el hilo, y a cambio, cuidarás de tu amigo. Te ganarás tu lugar en el mundo. Con lágrimas de gratitud, Leo aceptó. Había encontrado un refugio. Sin embargo, mientras una nueva vida comenzaba en San Rafael, en la ganadería La Escondida, la venganza echaba raíces. Ricardo, consumido por una obsesión enfermiza, le dio una orden a Javier. Quiero saber hasta el aire que respira ese niño. Encuéntralo. Averígualo todo. Voy a recuperar a ese toro y voy a destruir a ese mocoso. Las semanas se convirtieron en meses, y en el pequeño y tranquilo pueblo de San Rafael, una nueva vida florecía para Leo. Bajo la tutela paciente de Arturo, sus manos, antes acostumbradas a buscar entre los desechos, aprendieron el antiguo y noble arte de la talabartería. Descubrió un orgullo inesperado en el trabajo bien hecho, en el olor del cuero nuevo, en la creación de algo útil y duradero con sus propias manos. Cada mañana, antes de que el sol se levantara, y cada noche después de la cena, su tiempo sagrado pertenecía a Furia. Lo cepillaba hasta que su pelaje negro brillaba como obsidiana. Le hablaba de sus sueños y sus miedos, y simplemente compartía el silencio con él. El toro, lejos de la furia que le dio su nombre, se transformó en un gigante apacible, un alma noble que había encontrado la paz. Los habitantes del pueblo, que al principio lo miraban con una mezcla de temor y curiosidad, pronto adoptaron al niño y a su mascota insólita. Leo ya no era el huérfano errante, era nuestro Leo, un símbolo viviente de que la bondad y el coraje podían germinar en los lugares más inesperados,
Por primera vez en su corta y solitaria vida, Leo sintió que pertenecía a un lugar, que tenía una familia. Pero la paz, por muy merecida que fuera, era frágil. La obsesión de Ricardo Valdepeñas era un veneno que se extendía lentamente. Una tarde, un lujoso coche negro, tan fuera de lugar como un diamante en un campo de maíz, se detuvo frente al taller de Arturo, levantando una nube de polvo y arrogancia. De él descendieron dos hombres de traje caro y sonrisa falsa, emisarios de la fortuna de Ricardo. Encontraron a Leo, y con una voz melosa que ocultaba mala amenaza, le hicieron una oferta que pretendía comprar su alma, una cantidad de dinero tan absurda que podría haber reconstruido el pueblo entero, una promesa de una vida de lujos, sin preocupaciones ni trabajo. Los vecinos observaban desde la distancia, el corazón en vilo, temiendo que la tentación fuera demasiado grande para un niño que jamás había tenido nada. Sin embargo, Leo, tras escuchar con una paciencia infinita, miró a Furia, que pastaba tranquilamente, y negó con la cabeza. «Les agradezco la oferta, señores», dijo con su calma inquebrantable, «pero la lealtad de un amigo no está en venta, y su confianza no tiene precio». La noticia de su rechazo se extendió por San Rafael como un himno, y la admiración que sentían por el niño se convirtió en una profunda y sólida devoción. La negativa de Leo fue la última gota que colmó la paciencia de Ricardo. Si no podía comprarlo, lo tomaría por la fuerza. Una noche sin luna, mientras el pueblo dormía, dos sombras se deslizaron por los callejones hasta llegar al establo de Arturo. Eran matones a sueldo, hombres sin escrúpulos con sogas gruesas en las manos, listos para ejecutar la orden de su patrón. Forzaron la cerradura con un sonido metálico que, aunque leve, fue suficiente para alertar a Furia. El toro se agitó, y su resoplido nervioso despertó a Leo, cuyo sueño siempre había sido ligero, como el de todos los que han dormido en la calle. Un instinto primario le avisó del peligro. Saltó de su catre y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el establo, interponiéndose entre los intrusos y su amigo. «¡Aléjense de él!», gritó, su pequeña figura temblando, pero firme como una roca. Los hombres se rieron al verlo. «Apártate, mocoso, si no quieres salir lastimado. No tenemos asuntos contigo». Pero Leo no se movió. «Para llevárselo», dijo con la voz quebrada pero llena de determinación, «tendrán que pasar por encima de mí». Justo cuando uno de los matones avanzaba para quitar al niño del medio por la fuerza, una voz grave y potente resonó en la oscuridad. «Y por encima de mí también». Arturo apareció en la puerta del taller, sosteniendo un pesado martillo de cuero, su rostro una máscara de furia contenida. Pero no estaba solo. Como si la tierra misma los hubiera convocado, de las sombras de las casas vecinas comenzaron a surgir más figuras. Martín, el panadero, con un rodillo de amasar; Lorenzo, el carpintero, con un martillo de carpintero; incluso doña Isabel, la anciana de la tienda, con una pesada sartén de hierro en la mano. Alertados por un sistema de vigilancia que habían organizado en secreto, los vecinos habían acudido a la llamada. Los dos matones se vieron de pronto rodeados por un círculo de rostros decididos, iluminados por la luz parpadeante de varios faroles. «Váyanse y díganle a su patrón», dijo Arturo, su voz retumbando con la fuerza de una comunidad unida, «que San Rafael ha despertado. Este niño es nuestro niño. Este toro es nuestro toro. Si se meten con uno, se meten con todos». Derrotados no por la fuerza, sino por el coraje, los matones huyeron en la oscuridad. Aquella noche, algo cambió para siempre. La lucha ya no era de Leo. Era la lucha de todo un pueblo que había encontrado en la defensa de un niño la fuerza para reclamar su propia dignidad. Humillado por la rebelión de un pueblo que siempre había despreciado, Ricardo Valdepeñas cambió de estrategia. Si la fuerza bruta y la intimidación habían fracasado, usaría el arma que nunca le había fallado, el poder con el que había construido su imperio, la ley. Un oficial de justicia
llegó a San Rafael con una citación formal, un documento frío y afilado como una navaja que exigía la devolución inmediata de su propiedad, citando registros, títulos y documentos que hacían de su reclamo algo, en apariencia, irrefutable. El miedo recorrió el pueblo. Todos conocían la red de influencias de Ricardo, su capacidad para torcer la justicia a su favor. Arturo, con la ayuda de los demás, encontró a un joven abogado de la ciudad, un idealista llamado David, que, conmovido por la historia, aceptó tomar el caso casi sin honorarios. Sin embargo, sus palabras fueron un baño de realidad. Amigos, legalmente, el caso es casi imposible. Ricardo tiene los papeles. Una apuesta verbal, por muy pública que fuera, rara vez puede anular un título de propiedad. Nuestra única oportunidad es apelar a algo más grande que la ley, la justicia misma. El día de la audiencia, el pueblo de San Rafael se paralizó. Una caravana de hombres, mujeres y niños, vestidos con sus mejores ropas, viajó a la ciudad para apoyar a su niño. Llenaron los bancos de madera del frío juzgado, un mar de rostros humildes y esperanzados que contrastaba con la arrogancia del lado contrario. Allí estaba Ricardo, flanqueado por un equipo de 3 abogados de traje impecable y maletines de cuero, que miraban a los pueblerinos con un desdén mal disimulado. En el otro lado, Leo, sentado entre Arturo y el joven David, parecía una pequeña isla de vulnerabilidad en un océano de hostilidad. El juicio comenzó, y los abogados de Ricardo, con una elocuencia ensayada y una lógica aplastante, presentaron su caso. Mostraron documentos, registros, facturas. Cada papel era un clavo más en el ataúd de las esperanzas de San Rafael. El juez, un hombre mayor de rostro severo e impenetrable, escuchaba sin mostrar emoción, y el aire en la sala se fue cargando con la certeza de una inminente derrota. Cuando llamaron a Leo al estrado, el murmullo de la sala cesó por completo. David, su abogado, simplemente le pidió que contara, con sus propias palabras, lo que había sucedido. La voz del niño, aunque suave, resonó en cada rincón del juzgado, con el peso de la verdad. No habló de leyes ni de artículos. Habló del lenguaje silencioso de los animales, de la tristeza que vio en los ojos de Furia desde el primer día, de un dolor invisible que ningún documento podía registrar. Y entonces, mirando fijamente al juez, reveló el secreto que lo conectaba todo. «Yo entendí a Furia porque mi padre me enseñó», dijo, su voz quebrándose por primera vez. «Mi padre fue el mejor mayoral de toda la región, hasta que el señor Valdepeñas lo engañó, le robó sus tierras y lo dejó en la ruina. Él me enseñó que los toros tienen alma y memoria, y que nunca olvidan una injusticia». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La historia ya no era sobre un niño y un toro, era sobre un ciclo de dolor y abuso que finalmente salía a la luz. Ricardo saltó de su asiento gritando que eran calumnias, mentiras de un mocoso rencoroso, pero su rostro pálido lo traicionaba. Justo cuando el juez golpeaba la mesa exigiendo orden, las puertas del juzgado se abrieron. Era Fernando Aguilar, el amigo de Ricardo que había presenciado la apuesta. «Su señoría», dijo con voz firme, avanzando hacia el estrado, «no puedo seguir siendo cómplice de una injusticia». Fernando confirmó cada detalle de las apuestas, pero hizo más. Sacó de su bolsillo una servilleta de papel arrugada. «Esa noche le hice firmar a Ricardo los términos de la segunda apuesta». Dijo que era ridículo, pero lo hizo. En la servilleta, con la caligrafía elegante del millonario, se leía: «El toro elige». Era la prueba definitiva, la revelación del pasado de Leo, que explicaba su don y exponía la crueldad de Ricardo, sumada a la traición de su propio amigo, con una prueba irrefutable. Dejó al juez sin argumentos. Miró a Leo, luego a Ricardo, y su rostro, antes impasible, se llenó de una profunda comprensión. El golpe de su martillo sonó, no como una sentencia, sino como el trueno de una justicia que, aunque tardía, finalmente había llegado.
La palabra final del juez resonó en el juzgado con la fuerza de un destino cumplido. Declaró que Furia permanecería bajo la custodia de Leo, no como una propiedad, sino como un ser vivo cuyo bienestar y vínculo con el niño habían sido probados más allá de toda duda. En el instante en que el martillo golpeó la madera, la mitad de la sala estalló en un grito de pura alegría. Los habitantes de San Rafael, con lágrimas en los ojos, se abrazaban, celebrando no solo la libertad de un toro, sino la suya propia. Leo, aturdido y con el corazón a punto de salírsele del pecho, fue levantado en hombros por los hombres del pueblo, un pequeño rey coronado por el coraje y la verdad. Ricardo Valdepeñas observó la escena, con el rostro pálido y los hombros caídos. El dinero no le sirvió de nada. Sus abogados enmudecieron y su poder se evaporó. Se dio la vuelta y salió del juzgado, no como el hombre temido que era, sino como una figura solitaria y encogida, un fantasma derrotado por la simple honestidad de un niño. El regreso a San Rafael fue una fiesta, una procesión triunfal que recorrió los caminos entre cantos y risas. Al llegar, todo el pueblo los esperaba en la plaza, lanzando flores y confeti. Ya no celebraban solo la hazaña de Leo, sino la fuerza que habían descubierto en sí mismos al unirse por una causa justa. Esa tarde, en una sencilla ceremonia, el alcalde nombró a Leo hijo predilecto de San Rafael y designó a Arturo como su tutor legal. El viejo artesano, con los ojos vidriosos, puso una mano sobre el hombro del niño, un gesto que sellaba la promesa de un futuro, de un hogar. Leo, por primera vez, sintió el calor de pertenecer a un lugar, a una familia. Tenía un padre en Arturo, un protector inseparable en Furia, y un centenar de hermanos y hermanas en cada rostro de aquel pueblo que le enseñó el verdadero significado de la comunidad. Historias como esta nos recuerdan el poder que tenemos cuando nos unimos. Si alguna vez has sido testigo de un acto de valentía comunitaria, compártelo con nosotros en los comentarios. Tu historia inspira a otros. La tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, y la algarabía de la fiesta dio paso a una calma serena. La última escena de esta historia no transcurre entre aplausos, sino en el silencio de un campo abierto en las afueras del pueblo. Allí, Leo caminaba junto a Furia, no sobre él, sino a su lado, como dos viejos amigos que pasean al final del día. Su mano descansaba sobre el lomo del enorme animal, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. No necesitaban palabras. El viento soplaba suavemente, y ambos miraban el horizonte, hacia las montañas lejanas. Eran dos supervivientes, dos almas que el mundo había intentado romper y que, al encontrarse, se habían curado mutuamente. Ya no había miedo en sus miradas, solo una paz profunda. La paz de quienes finalmente han encontrado su lugar en el mundo, juntos y en libertad. Este vínculo tan puro nos recuerda que los animales sienten y sufren y que merecen nuestro respeto. Si estás de acuerdo, deja un corazón en los comentarios y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el alma. Y así, mientras el último rayo de sol se despedía, la silueta de un niño y un toro se recortaba contra el crepúsculo, un monumento eterno a la idea de que la verdadera fuerza no reside en la furia, sino en la compasión. ¿Cuántas veces hemos juzgado lo que no entendíamos? ¿Cuántas veces hemos visto agresión donde solo había un profundo y silencioso dolor? La historia de Leo y Furia nos enseña que hasta el corazón más herido puede sanar con un gesto de amor desinteresado. ¿Y tú? ¿Alguna vez un animal te cambió la vida? Cuéntanos tu historia, nos encantará leerte. Y por favor, dinos desde qué país y a qué hora nos estás viendo. Compartir este video nos ayuda a que más personas recuerden la importancia de la empatía en nuestro mundo. Muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este emocionante viaje. Cada historia que compartimos solo cobra sentido porque tú estás ahí, al otro lado, regalándonos tu tiempo y tu cariño. Esperamos haberte tocado el alma. Nos vemos muy pronto.
Hasta el próximo video.